Perfecto, ya estoy bien. Buenas tardes con todos los que tienen la generosidad, la amabilidad de acompañarnos por los 80 años de celebración de la Sociedad Peruana de Filosofía. Como saben, en 1940, un conjunto de intelectuales en la cual estuvieron Víctor Andrés Belaunde, Mercedes Gallagher, Francisco Miro Quesada, Honorio Delgado, creyeron que uno de los espacios que había que ganar en el Perú era justamente espacios para conversar y discutir sobre filosofía, ¿no? Y por supuesto todos los temas que podrían ser interesantes para aquellos que nos dedicamos a veces profesionalmente y otras veces de manera intermitente a la reflexión. Justamente en ese sentido, hoy vamos a conversar con un escritor de América Latina muy importante, tanto en su producción como en su activismo cultural y por supuesto en todo aquello que lo relaciona a una herencia, a una heredad de pensamiento, de reflexión, como ha sido el magnífico y recordado Luis Villoro. Para ello vamos a presentar previamente a Daniel Luna, que va a hacer una introducción sobre el intelectual que hoy también nos convoca. Daniel, muchas gracias por acompañarnos desde México. Te estamos entonces escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias a Víctor y a Juan. Es una responsabilidad muy grande estar aquí, presentar a su papá. Este, bueno, como lo haría un estudiante después de los 2000, ¿no? Que le toca ya una etapa distinta a quizá Víctor Hugo, que pudo coincidir con él dentro de la facultad, ¿no? En los pasillos. Bueno, doy comienzo, escribí un pequeño ensayo de presentación. Dice, la vida de la filosofía en México y gran parte de América Latina se deben mucho a los grandes intelectuales que ha tenido a lo largo de su desarrollo. La empresa de la filosofía en estos tiempos de globalización no es sencilla, pero se vuelve aún menos complicada cuando nos encontramos a un guía o maestro como lo fue y sigo siendo Luis Villoro. Como lo mencionó el doctor Antonio Gómez Robledo, cuando le dio la bienvenida al mismo Luis Villoro al Colegio Nacional de México en 1978, abro cita, Villoro tiene una obra del más alto valor filosófico, y todavía, sin embargo, lo más valioso en él es su vida. Su obra la admiro, pero es su vida lo que me cautiva. Una vida empleada por entero en el ejercicio de la inteligencia y en la pesquisa del saber supremo, el de lo primero o de lo último, o para abreviar, la filosofía. Cierro cita. Fue en 1949 cuando un joven Luis Villoro, quien inspirado en los trabajos de Antonio Caso y Samuel Ramos, influido por el pensamiento de Ortega y Gasset, y al que se le habían sumado las enseñanzas de Juan David García Vaca y la guía de José Gauss, presenta como tesis de maestría los grandes momentos del indigenismo en México. Mismo trabajo que es publicado un año más tarde. Un par de años después publicará El proceso ideológico de la Revolución de Independencia y algunos otros textos que comprenden en un momento de su vida intelectual con un propósito, como el que le describe el doctor Fernando Salmerón. Es de un corte histórico que se propone despejar el misterio de una condición humana. Este mismo joven fue de 1948 a 1952 fundador y miembro de un grupo de filósofos que se hicieron llamar el Grupo Hiperión, dentro de los que destacaban también Emilio Uranga, Joaquín Sánchez MacGregor, entre otros. Grupo, el cual tenía el objetivo de hacer investigaciones ontológicas propias de la realidad mexicana, es decir, filosofía mexicana para y desde México. Le sobrevino a ello un periodo de fenomenología y Husserl, donde aparecen en ese entonces textos con críticas y estudios del pensamiento husserliano y cartesiano, donde la filosofía analítica son la forma del discurso. En su libro sobre la filosofía de Descartes, por ejemplo, abro cita, logra un estudio que combina la interpretación histórica con el análisis acucioso para mostrar cómo las doctrinas cartesianas intentan responder a problemas todavía actuales y cómo, desde sus inicios, introducen confusiones que serán decisivas en el desarrollo posterior del idealismo. Fin de cita.
mientras que a Husserl le cuestiona que exista la posibilidad de hacer una filosofía de la ciencia o una filosofía y ciencia que ésta no deje de ser filosofía. Es por ese mismo periodo que junto con Alejandro Rossi y Fernando Salmerón fundaban la revista de filosofía crítica. Ya para 1983 publica Creer, Saber, Conocer, donde expone una teoría epistemológica y hace frente de una forma estricta a uno de los problemas más viejos de la filosofía: contestar la respuesta sobre qué es el conocimiento. Pregunta que podríamos rastrear desde el Teteto de Platón o antes. En dicha obra cuestiona las teorías del conocimiento y cómo se estructuran, ya que éstas llegan a imposibilitar que distintos tipos de pensamiento puedan ser consideradas conocimiento. Posterior a ello, Luis Villoro comienza una obra más dedicada a mostrarnos que la filosofía siempre ha tenido una relación ambivalente con el poder social y político, como en el concepto de ideología y en otros ensayos de 1985 o el poder y el valor, publicado en 1997. Lo anterior, porque la filosofía se volvió aquello que fue la religión, es decir, justificadora teórica de la dominación. Por ello, en palabras del mismo Villoro, todo poder constituido ha tratado de legitimarse, primero en una creencia religiosa, después en una doctrina filosófica. Fin de cita. Se debe exaltar que el maestro Luis Villoro dedicó su vida a la libertad de la razón y nos lleva por la vía de los filósofos de la conciencia y la interioridad, desde Descartes, Husserl y más allá, pasando después por la filosofía analítica para aterrizar en una filosofía política que propone la conformación de un Estado plural que respondiera a las necesidades de un país multicultural. En esta etapa destacan textos como son Estado plural, pluralidad de culturas de México, de 1998, de la libertad de la comunidad de 2001 y los retos de la sociedad por venir de México, de 2007. La obra de Luis Villoro tocó varios horizontes filosóficos, como lo fueron el idealismo, la historia, la metafísica, la fenomenología, la política, por mencionar algunos, por siempre pero siempre desde una filosofía de la conciencia, atendiendo a la voz propia de la razón, como lo menciona el mismo San Agustín. Y bueno, pues esta sería una pequeña introducción al pensamiento de Luis Villoro. Espero sea también de su agrado. Muchas gracias, Daniel, por la introducción sucinta, ¿no? Y profunda a la vez del maestro Villoro. Ahora vamos a dar la palabra, esto dar la palabra es un gesto democrático en las humanidades, a Víctor Hugo Lozada también desde México. Víctor Hugo va a presentarnos al maestro Juan. Víctor Hugo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto presentar al maestro Juan Villoro. En México él no requiere presentación, lo conocemos muy bien, todo el mundo lo conoce, pero es importante que el público no mexicano, el auditorio latinoamericano que nos acompañe, conozca un poco más de su trayectoria intelectual. Agradezco mucho que él haya abierto un espacio en su agenda. Es una persona saturada de eventos, tiene el, él le echaría la culpa a la pandemia de este don de la ubicuidad que él tiene, pero en realidad siempre ha sido así. Se le puede ver por todos lados, dando entrevistas, conferencias, etcétera. Es un personaje dinámico en la cultura mexicana. Juan Villoro es uno de los escritores más influyentes en nuestro entorno. En su obra se puede constatar una capacidad para trasladarse por distintos géneros literarios. Él ha incursionado en la novela. Entre sus novelas destaca El Testigo, esta novela que tengo en mis manos, que fue premio Real de novela, me imagino. Creo que el premio se otorga en Barcelona. También él ha incursionado en el ensayo, en el teatro, en el cuento y en la crónica, donde me parece que es uno de los mejores exponentes en nuestro idioma. Por cierto, respecto a esta novela, en ella aborda a un personaje muy importante para la cultura mexicana y yo creo que latinoamericana también, que es Ramón López Velarde. Aprovecho la ocasión para solicitarle a la Sociedad Filosófica Peruana y a todos los amigos de esta sociedad a que más adelante realicemos unas jornadas para difundir la obra de un poeta tan importante y que en algún momento también fue muy conocido en Sudamérica. Tengo entendido que Borges, por ejemplo, lo conoció suficientemente. Pero bueno, regresando a esta presentación, el maestro Juan Villoro también ha hecho traducción, destaca su traducción
a los aforismos de Lichtenberg, donde también él hace el estudio, el texto principal de ese trabajo publicado por el Fondo de Cultura Económica. Él tiene una columna en el periódico Reforma donde él se ha convertido en uno de los más importantes analistas de la esfera pública en México. Me parece uno de los escritores más importantes en la actualidad. Para ponerles un ejemplo, para la gente no mexicana, en internet ustedes podrán encontrar un pequeño libro. Es un cuento publicado en un fondo que ahora se ha difundido recientemente, donde hay un cuento de Villoro que se llama Yo soy Fontana Rosa. Es un cuento que pueden encontrar ustedes en línea, yo se los recomiendo ampliamente. Él es un conocedor de fútbol, entre otros aspectos de la vida cultural. Juan Villoro de alguna forma representa una especie en extinción en dos sentidos. Por un lado, él es el intelectual público que, como decía el poeta José Emilio Pacheco, es aquel escritor que reconoce la gente de a pie, la reconoce en la calle. Él sería Juan Villoro. Y en otro sentido también, en el de es una especie en extinción en el sentido de que es un aficionado del Necaxa, un equipo de mucha historia, mucha trayectoria, pero con pocos seguidores, y Juan Villoro es uno de sus más distinguidos seguidores. Hay muchas cosas que decir de la obra de Juan Villoro, pero me detengo en este punto para retomar el tema principal en esta ocasión, que es la obra del doctor Luis Villoro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Por supuesto, estamos comenzando, hemos venido a escuchar también y además ya demostró Juan que Dios es redondo, la hipótesis ha sido confirmada muchos años, así es que aquí los cuatro de esta tribu queremos escuchar a Juan entonces inicialmente y luego seguro iremos comentando y preguntando. Juan, muchas gracias por darnos tu tiempo a los peruanos y a todos los que están conectados en estos momentos en América Latina. Juan, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias Rubén por la hospitalidad, gracias a todos los amigos y felicidades también de la Sociedad Filosófica Peruana. Muchas gracias a Daniel por la detallada presentación de mi padre y a Víctor Hugo por la muy generosa presentación que ha hecho de mi trabajo. Entonces estoy muy contento de poder recordar, evocar pues la figura de mi padre, tal y como convinimos. Si les parece bien, yo empezaré con una intervención no excesivamente larga y posteriormente podremos continuar a manera de diálogo esta participación. Comienzo diciendo que mi padre fue un gran amigo de Francisco Miró Quesada, de modo que él estaría muy contento ahora de que fueran ambos recordados en esta sesión. Y también fue una persona que enfatizó mucho la necesidad de contar con una filosofía latinoamericana, ¿no? Colaboró con la Enciclopedia de Filosofía y siempre poniendo el acento en las contribuciones de América Latina, en la idea de tener un pensamiento propio, sin complejos, que respondiera a las especificidades de América Latina y al mismo tiempo pudiera dialogar con las distintas corrientes del pensamiento en todo el mundo. Entonces, a mí me da mucho gusto que desde Perú se recuerde su figura. Para un hijo no es fácil hablar de un padre que se dedicó a una tarea tan abstracta como la filosofía. Eso yo no sé si Daniel ya tiene hijos, pero cuando los tenga no va a ser fácil explicarles a qué se dedica él, que ahora es muy joven, pero llegará ese momento en que tendrá que decir de qué sirve su trabajo. Yo le preguntaba a mi padre en la infancia y él decía, soy filósofo y me dedico a buscar el sentido de la vida. A mi padre le gustaba responder en plan grande, por así decirlo. Nunca rebajaba las respuestas,
a cosas que fueran más fáciles de entender para un niño o para otra persona. Contestaba como si se contestara a sí mismo y decía, pues la filosofía busca cuál es el sentido de la vida. En sí misma la vida carece de sentido, carece de narrativa, carece de propósito, y la filosofía es una de las maneras de dotar de sentido a la existencia. Pero claro, cuando yo tenía 6, 7 años y te dicen esto, pues no sabes muy bien qué hacer con ello. Y en el patio del colegio, cuando los demás amigos preguntaban, ¿a qué se dedica tu papá? Pues alguien decía, mi papá es piloto aviador en Mexicana de Aviación. Otro decía, no, mi papá vende alfombras en el Palacio de Hierro, un muy conocido almacén de la ciudad. Y otro decía, mi papá es veterinario, que eran todas ellas profesiones comprensibles, ¿no? Y me llegaba mi turno, yo decía, mi papá busca el sentido de la vida, con lo cual todos pensaban que mi padre era un vago absoluto, que estaba en las cantinas oyendo mariachis y bebiendo tequila, porque eso era lo que ellos asociaban con buscar el sentido de la vida, alguien que había perdido el sentido de la vida y trataba de recuperarlo al calor del mariachi y el tequila. Entonces, no fue fácil entender a qué se dedicaba mi padre. Obviamente ya en nuestra preparatoria, el equivalente al bachillerato en otros países, entendí pues la importancia de la filosofía y durante mucho tiempo tuve un diálogo, creo que fecundo con mi padre, sobre todo en cuanto yo descubrí el placer de la lectura. Eso fue lo que nos unió. Él era una persona muy volcada hacia el pensamiento abstracto, a la que si le hacías una pregunta puntual sobre temas de historia, por ejemplo, esto lo motivaba a dar una respuesta apasionada sobre las guerras púnicas, sobre las guerras napoleónicas, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cualquier suceso, y se convertía instantáneamente en cualquier sobremesa familiar en un maestro impecable, ¿no? Y ya para poder ir acercándome a él, fue muy importante la comunicación a través de la lectura, de los libros. Aunque yo me dediqué a la literatura, pues también traté de estar cerca de su trabajo, de su quehacer. Mi padre, ya lo dijo Daniel, tuvo varias etapas como filósofo. Creo que él fue heredero de una cultura mexicana muy volcada hacia la indagación de la identidad del mexicano, por una parte, y en segundo lugar, hacia la búsqueda de especificidades latinoamericanas en nuestra cultura, es decir, una visión que tenía que ver con el diálogo con otras culturas, pero básicamente enfocada a lo mexicano y a lo latinoamericano. Mi padre nació en Barcelona, tuvo un regreso traumático a México. Esto es importante para entenderlo, y quizá aquí peco yo al ser escritor de buscarle ciertas causas subjetivas a su quehacer profesional, pero me parece que podemos entenderlo bien si hablamos de esto. Él nació en Barcelona, decía yo, y se educó en Bélgica. Su madre lo mandó a estudiar en internados de jesuitas, que tenían muy buena reputación como educadores, y estuvo largos años en Bélgica. Cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, o cuando iba a empezar, se volvió inviable estar en Bélgica, y al mismo tiempo España se había sumido en la Guerra Civil Española. La madre de mi padre era mexicana, era una mexicana de San Luis Potosí, que se había ido a vivir a España. Al ver esta circunstancia europea, guerra civil en España, en los albores de la guerra mundial en Europa en general, la familia en su conjunto se regresa a México, de modo que mi padre viene a este país ya en la adolescencia, y cursa aquí el bachillerato, justamente en una escuela de los jesuitas que se llamaba Bachilleratos. Mucha gente asocia a mi padre, por la postura política que tuvo después, con el exilio español en México, pero las verdaderas razones para venir aquí fueron estas razones familiares y de la situación en Europa. Y según contó varias veces mi padre,
le costó muchísimo trabajo adaptarse a este país. Encontró un país muy injusto, muy desigual, un país violento, no tanto como ahora, pero que había pasado por la revolución, la guerra cristera, había un entusiasmo nacionalista en ese país también, y entonces él empezó a buscar formas de adaptación y de integración a México. Y encontró en la filosofía del mexicano una manera de entender de otro modo este país, es decir, un país complejo, que no era el país donde él había pensado vivir, pero que tenía un pasado portentoso, el pasado indígena, y tenía claves intelectuales muy interesantes para llegar a ese pasado. Estas claves las habían propinado los primeros antropólogos del Nuevo Mundo, que lo fueron de una manera repentina, los frailes ilustrados, que a contrapelo de lo que hacían los demás conquistadores, trataron de recuperar, así fuera parcialmente, la cultura prehispánica. Entonces, su primer libro, lo mencionó Daniel, que fue su tesis de maestría, Los grandes momentos del indigenismo en México, se ocupa de los indigenistas, es decir, de los intérpretes del mundo indígena. Y al buscar, yo creo, esa llave para abrir la cerradura del pasado mexicano, creo que de alguna manera mi padre estaba buscando su propia puerta de entrada al país, es decir, entenderse a sí mismo como un filósofo de lo mexicano y reconciliarse con esa tierra convulsa a la que había llegado un poco por accidente. Entonces yo creo que es muy importante este proceso de adopción de una identidad que en principio no era la suya. Él era un europeo, de alguna manera lo siguió siendo en muchas reacciones que tenía, pero quiso voluntariamente ser mexicano, ¿no? En una ocasión me dijo a mí de manera reveladora, tú no te has dado cuenta del trabajo que cuesta ser mexicano. Y yo, por supuesto, que no me había dado cuenta porque yo era fatal, incondicional, absolutamente mexicano, no podía hacer otra cosa. Pero para mi padre, esto había sido una cosa voluntaria. Él había querido ser mexicano y había encontrado esta vía en la filosofía. Decía yo que esto tenía que ver con la cultura de ambiente, porque México tuvo una muy intensa reflexión en torno a los temas de la identidad. ¿Qué es lo que define a los mexicanos? ¿Qué los separa de los demás? ¿Qué les impide dialogar con los otros? En 1915, Martín Luis Guzmán escribe un libro que se llama La querella de México, en donde explora distintas figuras de la tipología nacional, por ejemplo, el criollo, el indígena, el mestizo, y trata de ver cómo estas figuras en realidad no han integrado una unidad social, sino que recelan la una de la otra. Hay una dominación, una subordinación de ciertas capas sociales. Lo que fue el mundo indígena se encuentra totalmente subordinado. Al mismo tiempo, hay un complejo nacional, una dificultad para asumir la diferencia y dialogar francamente con los otros sin que esto sea un problema. El texto de Martín Luis Guzmán es muy breve y es un texto pionero. Él pertenece con Antonio Caso a una generación muy importante de intelectuales en México, la generación del Ateneo. Le interesa mucho buscar pues estas esencias nacionales e inaugura junto con Antonio Caso, José Vasconcelos y otros intelectuales de principios del siglo XX mexicano, esta tradición de buscar una identidad propia. Viene posteriormente Samuel Ramos, que es un filósofo también que se interesa muchísimo en este trabajo identitario, y esto impregna la cultura mexicana en general, a tal grado que el ensayo literario más conocido de la mitad del siglo XX, de nuestro siglo XX, es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado en 1950, que es una indagación por una prosa poética extraordinaria
justamente de estos mismos temas, profundizando en algunos aspectos la figura de la mujer, la figura de la Malinche, a la que injustamente se le ha atribuido una traición, porque la Malinche fue la traductora de Cortés, posteriormente fue su pareja, y entonces en México se habla de malinchismo como de alguien que traiciona y se vende al enemigo, pero esto no fue lo que hizo la Malinche. Ella simplemente fue víctima de una circunstancia social y ve la figura de la Virgen de Guadalupe como una figura sustituta de la religión católica, que al mismo tiempo tiene que ver con rituales prehispánicos, en fin, es un mosaico de lo mexicano, y concluye Octavio Paz diciendo: México llegó tarde al banquete de la civilización y ha llegado el momento de que seamos contemporáneos de todos los hombres, que nos veamos a la cara sin complejos y que al reconocer que podemos ser distintos, no nos acomplejemos. Uno de los verbos que analiza es el verbo rajarse, que obviamente quiere decir quebrarse, pero en México rajarse es una señal de cobardía. Y Octavio Paz lo interpreta como, por ejemplo, si una olla está completa, si no se raja, entonces está bien. Rajarse es una señal de cobardía porque tiene que ver con ese contacto con lo otro, con lo que está fuera, a lo que le tenemos miedo. Y entonces él hace esta reflexión que impregna toda la cultura del momento. Luego, en su libro Postdata, que como su título lo indica, es una continuación del Laberinto de la Soledad, Octavio Paz matiza un poco y dice algo muy importante: el mexicano no es una esencia, sino una historia. Es decir, no hay una subjetividad inmanente que defina al mexicano a través del tiempo, sino que hay muchos modos de ser mexicano y esto va cambiando con la historia. Entonces, una sociedad múltiple, multicultural, que se redefine constantemente. Entonces, en este ambiente, mi padre escribe los grandes momentos del indigenismo en México y posteriormente la Revolución de Independencia, un libro sobre las ideas ya del México independiente, nuevamente qué es lo que constituye a México como país en su diferencia. Hace una segunda versión de este libro, muy influido por estudios marxistas, y le pone un título ad hoc, que es El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Luego se arrepintió porque dijo: ese texto parecería que se trata de un análisis muy enmarcado en las tesis del materialismo dialéctico. Le pareció necesario a mi padre precisar ahí porque el primer título, La Revolución de Independencia, parecía el de un libro de historia. Entonces decía: la gente va a comprar un libro queriendo averiguar la ruta de Hidalgo, por ejemplo, el padre de la patria, y se va a llevar una decepción porque no es un libro de historia, es un libro sobre las ideas de ese momento, ¿no? Entonces, por eso le puso ese otro título, pero luego dijo: bueno, ya ahora todo el mundo sabe que yo hago filosofía, que no hago historia, y puedo volver al título original, y así se acaba de reeditar, cumpliendo de manera póstuma esta voluntad. Entonces, ese es el arranque dentro de este grupo Hiperión, ya mencionado también por Daniel, en donde ellos, los principales filósofos de esa época, Emilio Uranga, que por cierto trabajó mucho la figura de López Velarde, el poeta que mencionaba Víctor Hugo, y para buscar justamente el sentimentalismo mexicano, puso ejemplos de la poesía de López Velarde. Entonces, esta es la primera fase que tuvo mi padre, y luego de alguna manera se interesó en la filosofía en un sentido más amplio, en establecer diálogos con filósofos de otras épocas y de otras culturas, y fue avanzando hasta escribir su propia teoría del conocimiento en Creer, Saber, Conocer. Entonces, esta es la parte más volcada, digamos, hacia la epistemología y hacia también la necesaria tarea de poner al corriente el pensamiento filosófico mexicano con las distintas tendencias internacionales, ¿no? Entonces, en la revista Crítica dio a conocer muchos textos de filósofos que hoy en día son canónicos, pero que empezaban a conocerse en nuestro idioma. Y luego se dedica en sus últimos años, mi padre, a la filosofía política. Y yo creo que hay un viraje muy importante, ¿no? Ya mencionó Daniel los principales títulos: El poder
y el valor, por ejemplo, libros en donde él reflexiona sobre el Estado multicultural, reflexiona sobre temas muy importantes, formas distintas de democracia, la democracia representativa que tenemos, que es una democracia que le parece fallida, la necesidad de buscar formas de democracia directa más importantes, un proceso que también le parece muy significativo, que es el de ciudadanizar la política, es decir, no dejarla en manos de los profesionales que tan mal lo han hecho, sino crear fuerzas horizontales que atraviesen toda la sociedad, supervisen el quehacer político y lo definan también más allá de las elecciones, es decir, no entender una democracia exclusivamente como un proceso electoral. Entonces, en esa última fase de mi padre, creo que fue definitiva una experiencia vivencial. En 1994, el 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas. Ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El presidente Carlos Salinas de Gortari había prometido que México pasaría a ser un país de primer mundo, que tendríamos todo tipo de beneficios de consumo, y había olvidado a los más rezagados de nuestra historia que vivían en condiciones cercanas al Neolítico, los pueblos originarios que habían creado el tejido de nuestro país. México ha sido un país muy racista, esto lo entienden perfectamente los peruanos, que tienen un pasado indígena tan rico como el nuestro, que pasaron por un virreinato al igual que nosotros, entonces tenemos historias muy parecidas. Y el zapatismo, para resumir, puso el tema indígena en la agenda de la modernidad. Hasta entonces, y yo soy testigo, y seguramente también lo es Víctor Hugo, no sé si todavía le tocó esta educación a Daniel, espero que no, porque somos de distintas generaciones los tres, pero a nosotros nos enseñaron básicamente la historia de los pueblos originarios, los mayas, los aztecas, como algo del pasado. Habían estado en México, habían logrado el esplendor de las pirámides, habían llenado nuestros museos de tesoros y reliquias fantásticos, pero no existían en tiempo presente, ¿no? Esa era la visión que teníamos del mundo antiguo, y cada vez que se hablaba de algo azteca, se hablaba con orgullo, ya fuera un guiso como el budín azteca, o ya fuera una televisora, o ya fuera la selección nacional como la selección azteca, pero era simplemente un calificativo elogioso, pero nadie pensaba en los aztecas de hoy, es decir, en la gente que habla náhuatl, nadie pensaba en los mayas contemporáneos, se consideraba sobre todo que el desafío indígena en México era el desafío de la pobreza. Es decir, había un concepto desarrollista para sacar a los indios de esa situación lamentable desde el punto de vista económico en la que estaban, sin pensar que se trataba de comunidades con proyectos culturales propios, con una riqueza extraordinaria en peligro de extinción, con idiomas riquísimos y con tradiciones de todo tipo en agricultura, herbolaria, salud, etcétera. Entonces, usos de los psicotrópicos, en fin, toda una cosmogonía estaba siendo hecha a un lado. Y los zapatistas dijeron, perdón, el mundo indígena pertenece a la modernidad, está aquí y ahora nos tienen que escuchar. Uno de sus lemas es nunca más un México sin nosotros. Mi padre había pertenecido a distintas asociaciones políticas, fue fundador del Partido Popular, que luego se convirtió en Partido Popular Socialista. Él estuvo en las juventudes de ese partido, lo cual le valió su máximo orgullo, que era tener prohibida la entrada a Estados Unidos. Estuvo muy cerca de la Revolución Cubana, fue varias veces jurado de Casa de las Américas y posteriormente contribuyó a la fundación de un partido político en México, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Él creía en una vía pacífica de la izquierda hacia el poder. Cuando empieza el movimiento zapatista, lo recuerdo muy bien, él lo ve con recelo, porque tiene miedo de que sea un viejo brote de las guerrillas latinoamericanas que solamente lleven a un baño de sangre, que no tengan verdadera raigambre popular y que esto simple y sencillamente contribuya a darle más argumentos
a los partidos conservadores, que piensan que la izquierda tiene esta furia kamikaze autodestructiva. Pero según sabemos, el movimiento zapatista en unos cuantos días se transformó, se reconstruyó del inicio que parecía efectivamente una revuelta guevarista, se transformó en movimiento político, no volvieron a usar las armas, en parte gracias a la postura negociada del gobierno, y a partir de ese momento se convirtieron en referentes culturales, políticos y morales de la causa indígena mexicana, no solamente en la zona de Chiapas, donde ellos se levantaron y donde hasta la fecha tienen varios municipios integrados en sus formas de gobierno que ellos llaman caracoles, sino que también influyeron en organizaciones indígenas del resto del país, algunas complementarias, otras tienen proyectos de nación diferentes, es algo muy, muy rico lo que ha estado pasando. La mayoría de estas fuerzas están aglutinadas en el Consejo Nacional Indígena, pero entonces esto hizo repensar a mi padre. De una repulsa original, dijo, aquí hay un movimiento importante y aquí se están realmente transformando cosas. Se acercó mucho al movimiento zapatista, se convirtió en uno de sus principales aliados, en asesor de ellos, estuvo muy cerca de las negociaciones para crear los llamados acuerdos de San Andrés, que garantizaban las autonomías indígenas, acuerdos que el gobierno firmó pero nunca honró, que tampoco los partidos políticos convirtieron en ley. Y entonces ahí se cierra un arco que a mí me parece fascinante en la trayectoria de mi padre. El joven filósofo que empezó estudiando a los intérpretes de los indígenas, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas, se convirtió él en su propia vida en un nuevo intérprete de estas causas, es decir, en una especie de Fray Bartolomé de las Casas posmoderno, que estaba haciendo el mismo trabajo y tratando de entender ese mundo y de aprender de él. En ese sentido se consideró siempre ya discípulo de los zapatistas. El último libro publicado de manera póstuma se llama La Alternativa, incluye su correspondencia o parte de su correspondencia con el subcomandante Marcos, donde reflexionan justamente sobre nuevas formas de pensar la realidad a partir del zapatismo. Debo decir que en los homenajes luctuosos que hubo para mi padre, la mayoría de la gente, gente de su generación o un poco más joven, ¿no? No filósofos jóvenes como Daniel, ¿no? Pero gente, digamos, de 50, 60, 70 años, veía con mucho interés y admiración el diagnóstico que mi padre había hecho de las sociedades modernas. Y al mismo tiempo veía con recelo y casi con mucha desconfianza su apuesta por una sociedad por venir, ¿no? Que es el nombre de uno de los textos que escribió en su última etapa. Y a mí me parece, y ustedes me corregirán porque yo soy un aficionado, no soy un filósofo en forma, pero yo creo que una de las tareas de la filosofía desde sus orígenes, de Platón a Giorgio Agamben, pasando por Fourier o Simone Weil, etcétera, ha sido la de imaginar realidades posibles, la de imaginar otra sociedad. No necesariamente como Fourier, con un nuevo mundo amoroso, con una utopía tan cabalmente descrita, pero sí con una pulsión utópica, que no es lo mismo concebir la utopía y pensar que hacia ahí se dirige la sociedad, que tener la pulsión utópica de transformarla, es decir, lo que Ernst Bloch llamó el principio esperanza, ¿no? Y Ernst Bloch, hay que recordarlo, concibe el principio esperanza después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento sin esperanza, ¿no? Entonces, me parece muy importante que mi padre en ese sentido se convirtió también en una figura polémica al final,
porque decían, diagnostica muy bien la realidad, pero muchos decían, no, 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 pero para todo lo demás es demasiado romántico, demasiado iluso. ¿Cómo vamos a cambiar este mundo que nos ha dado? Seamos realistas, seamos reformistas, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Y concluyo con el último texto bueno, que es inédito, en realidad son unos apuntes. Mi padre ya muy cansado, no estaba propiamente enfermo, pero sabía que el fin estaba cerca porque era un hombre debilitado por la edad. Escribió unos apuntes sobre budismo y zapatismo, en donde encontraba cosas muy similares entre la forma de entender la vida de los zapatistas y de los budistas, ¿no? Entonces, esta fue como su último legado, estos apuntes de un corte casi místico, porque también la religión, eso no lo he dicho, la religión fue muy importante para él y hay una antología de sus textos sobre filosofía de la religión que se llama Vislumbres de lo Otro. Siempre estuvo presente la preocupación religiosa en él y más en este último texto, en donde trata de sintetizar todo con estas ideas de budismo y zapatismo. Entonces, bueno, pues esta sería una semblanza de acompañamiento, pues, de la trayectoria de mi padre, hasta donde yo he podido seguirlo como su pariente y sobre todo como su lector. Muchas gracias, Juan, por esa semblanza, ese fresco, esa intensidad también resumida de uno de los filósofos de América Latina más importantes de su historia en el siglo XX. Y por supuesto hemos también captado la pasión heredada, el fulgor, el destello por los libros, cuyo fondo además nos ilumina también. Evidentemente, todo lo que hemos escuchado no es sino un reflejo adecuado, precioso, ¿no? De esta vinculación de amor entre la filosofía, la literatura y la lectura en general, ¿no? Vamos entonces, si te parece, a hacer unas preguntas, unos comentarios de Víctor Hugo, luego de Daniel, que lo van a hacer, y algunas que hemos recogido, vamos a recoger los comentarios que hay en este momento en las redes. Por favor, Daniel, entonces una pregunta, comentario a Juan, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo con cada vez que he tenido oportunidad. Es impresionante, ¿no? Escuchar al papá y después a su hijo hablar de esa forma, ¿no? Tan apasionante. Y a mí, a diferencia, a mí no me tocó explicar o entender qué hace un filósofo, ¿no? A mí me tocó la otra parte, explicar a mis compañeros, ¿no? ¿Y qué hace un filósofo? A mis compañeros de preparatoria, ¿no? Del bachillerato, cuando nos tocó elegir la carrera. Primero, muchas gracias, ¿no? al desarrollo que hizo el maestro Juan, y preguntarle qué es lo más difícil de convivir el día a día con una figura tan importante, ¿no? Al final es una estrella de la academia, de la filosofía, de cómo entenderlo también a él, ¿no? Cómo entenderlo como hijo y cómo convivir con él al día a día. Y estas etapas que nosotros vivimos del doctor Villoro como académico, cómo se viven al interior, ¿no? Que es algo que muy pocas veces se puede conocer. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Hay un texto muy hermoso de Michel Tournier, el escritor francés, que habla de la relación de Thomas Mann con sus hijos. Uno de sus hijos se suicidó, Klaus Mann, que era un gran escritor, pero nunca tan grande como su padre. Y ese texto de Michel Tournier se llama La dificultad de ser hijo. Y habla justamente de lo complejo que es para alguien estar cerca de una persona que tiene una vida doméstica, pero que al mismo tiempo tiene pues una vida pública y una vida intelectual muy fuerte. Y yo creo, y la experiencia me lo ha revelado, que la mayoría de los intelectuales han sido pésimos padres, y yo lo tengo muy presente porque yo también soy padre, y bueno, abundan los casos terribles de
de hijos que han sufrido mucho por el abandono de padres que están metidos en un mundo paralelo, un mundo que es extraordinario, pero no necesariamente es el mundo de los afectos cotidianos. Recordemos un dato que a mí me parece escalofriante, ¿no? El de Rousseau, que tuvo 5 hijos, los dio a un orfanato que se llamaba La Inclusa, porque él no quería hacerse cargo de ninguno de ellos, y luego escribió un libro maravilloso de cómo educar a un hijo, que es el Emilio, ¿no? Un libro que cambió la historia de la educación. Entonces, con excesiva frecuencia, los filósofos son muy buenos para hablar de la humanidad y muy malos para hablar con una persona en concreto, ¿no? Esto ha sucedido mucho y lo pongo como una especie de introducción para crear cierta tensión, desde luego, y porque mi padre, pues, no fue así. Es decir, mi padre era una persona que gozaba de la abstracción, que sí tenía un talante de maestro muy impresionante. O sea, era alguien a quien tú le preguntabas algo y te daba una clase magnífica de inmediato, pero que también tenía una vía de acceso cálida, y él trató de luchar mucho contra la educación que había recibido, porque él creció en un internado de jesuitas, como dije, nunca tuvo cercanía afectiva de familiares. Los jesuitas son grandes educadores, y entonces él aprendió muy bien latín, griego, muchas cosas que le sirvieron en la vida, pero fue una vida muy solitaria a la que se acostumbró. Él hablaba con cariño de esa etapa, pero no tenía los resortes normales de gente gregaria, de gente que está pendiente de los demás. Y entonces se esforzó mucho por lograr eso, se esforzó mucho por esa vía de acceso, pero no podía deponer sus características. Por ejemplo, nunca le oí decir un chisme sobre nadie, o sea, jamás le oí decir algo malediciente. Yo, como escritor, adoro los chismes, y a la menor provocación pues los trato de convertir en historias, ¿no? Él jamás. Otra cosa para él absolutamente fundamental: yo nunca le oí una mentira. Él me dijo, cuando yo era niño, me dijo, ¿tú sabes quién es George Washington? Yo no sabía quién era. Entonces me contó las hazañas de George Washington, pero dijo, su principal hazaña es que nunca dijo una mentira, cosa que no sé si haya sido cierta. Pero entonces yo sentía que si yo decía una mentira iba a traicionar no solo a mi papá, sino a Washington, que había hecho la independencia de Estados Unidos, y entonces la mentira en mi casa era como una especie de cosa infernal. Entonces él tenía esas cuestiones. Otra cosa, por ejemplo, que lo caracterizaba mucho, y que a mí, lo confieso ahí sí, y lo voy a decir sin ambajes, porque no creo que sea un defecto de él, pero sí desespera mucho a un niño, es que él quería que yo entendiera todo por cuenta propia. O sea, por ejemplo, en el movimiento estudiantil del 68, él militó, fue miembro de la coalición de maestros, estuvo muy cerca de los estudiantes, y en mi escuela todos los compañeros decían, los estudiantes son comunistas que quieren derrocar al gobierno, y todo. Y yo llegué a pensar que mi padre era un agente comunista que tenía que ver con los... Y lo pensaba además con cierta ilusión, que era como un agente soviético que estaba infiltrado en México, y que por eso todos mis compañeros decían, cuidado con los comunistas. Y entonces yo le preguntaba a mi papá, y mi papá, en vez de explicarme la realidad, me decía, ya entenderás cuando puedas leer todo por cuenta propia, te vas a hacer una idea de lo que aquí está sucediendo. Yo no te quiero influir, tú vas a entender esto. Entonces me trataba como si yo fuera un filósofo, que no lo era, tenía 12 años. Entonces hay cosas que tú quieres que tu padre te diga muy digeridas, y en eso él siempre, ¿no?, tenía esas cosas, ¿no? Y entonces él, pues, no dejaba de ser un filósofo. Íbamos al fútbol, y sobre todo en esa época la gente era mucho más educada en el fútbol, pero entraba el equipo contrario a la cancha y la gente empezaba a buchear al equipo contrario. Mi padre se levantaba en las tribunas y decía, apláudanles, que son nuestros invitados. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos rivales? Lo más valioso que tiene un equipo de fútbol son los que se le oponen. Aplaudan, o serán ustedes traidores a la causa. Y claro, la gente empezaba a aplaudir porque pensaban que él estaba loco, y que de alguna manera ya se cae. Pero el razonamiento, que era un razonamiento profundo, lo invadía, ¿no? Entonces él en cualquier circunstancia era así.
Entonces, claro, fue una figura, un referente moral en todas las circunstancias de la vida, por supuesto, una gran persona, ¿no? Y por momentos me costó trabajo, pues, estar a la altura de sus exigencias, ¿verdad? Porque él quería que yo pensara por cuenta propia y yo en muchos momentos de mi infancia lo que menos quería era pensar. Sino jugar, ¿no? Como todos los niños que quieren jugar y ese universo lúdico que efectivamente los vínculos padre-hijos está más allá de la cuestión racional, pero está envuelto. Maravillosa presentación. Vamos entonces a escuchar a Víctor Hugo, que también tiene un comentario. Víctor Hugo, te escuchamos. Creo que está Víctor Hugo, apagado el micrófono. sé que eres tímido, Víctor Hugo, pero sería bueno que prendas el micro. Perdón, ya estoy conectado. Antes de hacer mi comentario, Rubén, si me permites, acabo de ver una pregunta, estoy conectado en el Facebook y veo que hay una pregunta, no sé si la puedo transmitir, aprovechando el uso de la palabra, dice Sergio Andrés. La pregunta es la siguiente: ¿qué texto recomendaría para empezar a visitar a su padre? Yo recomendaría La significación del silencio, que es un texto muy hermoso. Él decía yo que también le interesó la filosofía de la religión, se interesó en la filosofía de la India y en la filosofía del lenguaje. Y este texto es un texto breve, muy literario, diría yo, y trata del peso significativo que tiene el silencio. Entonces está editado en una biblioteca muy económica del Fondo de Cultura, en una colección de ensayos que precisamente se llama así, La significación del silencio y otros ensayos. Ahora, yo quisiera comentar algo. Primero que nada, me gustaría pensar en este evento como un ensayo para un próximo homenaje más articulado, sin un ambiente claustrofóbico. Espero que en 2 años, que se cumple el centenario del nacimiento de Luis Villoro, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Filosofía y de otras comunidades latinoamericanas de pensamiento, podamos hacer también un homenaje tal vez un poco más amplio incluso, ¿no? La pregunta que quisiera hacerle al maestro Villoro, como usted me mencionó, parece que en su obra hay 2 extremos que de alguna forma se concilian, que sería este primer Villoro preocupado por el indigenismo y el Luis Villoro zapatista. Me parece que aparte de la enorme influencia en sus lectores, también hay una influencia personal en usted. Es uno de los pocos intelectuales mexicanos que se ocupa del zapatismo y de la situación de los pueblos indígenas, no solo en Chiapas, sino en el resto del país, y eso me parece muy significativo. Me parece que cuando leo a Juan Villoro defendiendo las causas zapatistas, poniendo en la mesa de discusión al zapatismo, noto la presencia ineludible de su maestro Luis Villoro. Entonces, no sé si podría reflexionar algo al respecto. Y antes quisiera hacer una aclaración. Cuando mencioné lo de su afición al Necaxa, no lo hacían con ninguna doble intención, ni mucho menos. Yo le voy al Cruz Azul y sabe que no tenemos ninguna autoridad moral para hacer burlas, ni mucho menos de nada. Simplemente era un comentario anecdótico porque es una parte muy importante también en su obra literaria. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que cualquier persona que vive en México, si está suficientemente alerta a la realidad, encontrará símbolos y de alguna manera mensajes del legado prehispánico que forma parte de nuestra vida. En mi primer libro, que es un libro de cuentos que se llama La Noche Navegable, el cuento que da título al libro se ubica en las ruinas de Monte Albán. Es la historia de varias parejas de jóvenes urbanos que van a visitar las ruinas y se quedan atrapados ahí.
y lo que ocurre en esa noche tiene que ver con, de alguna manera, como la presencia esotérica de las ruinas. Algo indescifrable está haciendo que estos jóvenes urbanos actúen de otra manera. Entonces ese es un primer contacto muy, muy ingenuo, pero que habla de la importancia que este mundo ha tenido para nosotros en muy distintos momentos. Y entonces en varias cosas que yo he escrito en la ficción aparece pues el mundo prehispánico, la arqueología, a la que siempre he sido aficionado, etcétera. Con el levantamiento zapatista me interesé de inmediato en esto. Y recuerdo que mi padre era más escéptico que yo en los orígenes. Yo asistí a la Convención de Aguascalientes, que fue el primer momento en que los zapatistas se abrieron a la sociedad civil en agosto de 1994, el mismo año del levantamiento. Fuimos 600 personas a la selva Tojolabal a conocer directamente el movimiento. Y luego participé también como asesor en las discusiones de San Andrés, pero poco a poco mi padre cobró un protagonismo muy, muy significativo en esa causa, a tal grado que sus hijos, que somos 4, decíamos que en realidad él tenía 5 hijos y su favorito era, por supuesto, el subcomandante Marcos, ¿no? Esto se lo tomó muy bien el propio subcomandante y entonces se dirige a nosotros como hermanos por esta broma de que lo habíamos incluido en la familia. Y mi padre está enterrado en Oventic, el Caracol de Oventic, que es una comunidad zapatista. Ahí fuimos, él murió en el 2014, pero depositamos ahí sus cenizas en el 2015. Y entonces, durante un tiempo, y desde luego por esta presencia tan fuerte de mi padre, volvemos al tema de la dificultad de ser hijo, pues yo seguí siendo testigo de esa lucha, pero no de una manera tan próxima. Y ahora pues se ha dado la circunstancia en que a partir de que enterramos a mi padre ahí en Oventic y todo, de estar cada vez más cerca de los compas zapatistas. Por otra parte, en las novelas, en las cosas que yo he escrito, aparecen muchos elementos de esta cultura, incluso en mi libro sobre la Ciudad de México, El Vértigo Horizontal, es obviamente también una manera de entender esta ciudad a partir de la ciudad que está sumergida abajo de ella, ¿no? La ciudad prehispánica, azteca. Y es que no deja de haber contactos elocuentes, significativos, diálogos posibles entre estas dos realidades. Hace muy poco se encontraron fragmentos muy importantes del Tzompantli, que es el altar de cráneos, donde se hacían los sacrificios humanos junto al templo dual de los aztecas. Entonces se encontró el Tzompantli, y esto nos puede horrorizar porque son miles de cráneos, ¿no? Y sin embargo, eso que podría parecernos un gesto de violencia gratuita, no lo es. Responde a una cosmogonía muy estricta en donde se tenía que donar lo más preciado, que era la vida, para pacificar a un cosmos adverso que provocaba inundaciones o sequías o terremotos, etcétera. Entonces había toda una economía, digámoslo así, del sacrificio, pero con un sentido ritual muy profundo y no despreciando la vida, sino considerándola lo más valioso y por lo tanto lo único que podía contener a los dioses. Si comparamos, escribí hace poco en el New York Times en español una crónica sobre esto, de que se llama La Tierra en Préstamo, comparando el descubrimiento del Tzompantli con la violencia que padecemos hoy en día en México, que es una violencia sin otra causa que el dinero y el ejercicio de poderes locales, ¿no? Algo terrible. Entonces, bueno, esto ha estado siempre en el imaginario de lo que me ha interesado, y desde luego que fue una gran riqueza poder contar con mi padre, pero también al ser él este ejemplo tan importante, en muchas ocasiones di 2 pasos atrás para que él era esa figura que yo no quería beneficiarme de su aura mágica, ¿no? Sino tratar de encontrar mi propio camino hacia temas parecidos.
Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Juan. Eh, Hay ceremonias íntimas, no hay ceremonias también o rituales, ¿no? Que uno tiene pues con sus padres, ¿no? Y tú eres un escritor que ha trabajado mucho el hábitat, la ciudad, ¿no? Las travesías, los itinerarios. ¿Recuerdas cómo caminabas? Si has tenido esta suerte de ceremonias, ¿no? De aproximaciones con tu padre, cuando jugabas, cuando leías. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Mi padre fue un gran caminante. Nosotros vivíamos en el barrio de Mixcoac, donde yo nací, y él se iba caminando a Ciudad Universitaria, que está relativamente cerca en términos de la ciudad, pero que puede ser una caminata de más de una hora. Él siempre fue un gran caminante. Extrañaba mucho el entorno urbano de Barcelona, porque es una ciudad muy organizada, es una ciudad, bueno, a orillas del mar, con una arquitectura modernista muy hermosa. Entonces siempre tenía una nostalgia fuerte de Barcelona, y de hecho yo me fui a vivir a Barcelona, entre otras cosas, porque así lo pactamos, para que él pudiera pasar temporadas allá, ¿no? Entonces ahí también él disfrutaba muchísimo las caminatas, ¿no? Eso siempre para él fue muy significativo. Y luego, bueno, nos unía también el gusto por el fútbol, aunque ahí también debo decir, y esto me parece conmovedor de parte de mi padre, que en el fondo el fútbol a él no le gustaba tanto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años, siempre se llevaron muy cordialmente, pero ya no vivían juntos. Y entonces mi padre me sacaba a pasear los domingos, lo cual es difícil para los padres divorciados porque no siempre tienes entretenimientos para tus hijos. Vas al zoológico, pero a la tercera visita ya te aburriste, o quieres ir al cine. Mi padre era un gran cinéfilo, pero no siempre hay películas para niños, menos en aquella época, ahora hay muchas más. Entonces, cuando vio que a mí me gustaba el fútbol, y no solo eso, sino que me apasionaba de una manera extraordinaria, decidió llevarme todos los domingos al estadio. Y yo crecí pensando que mi padre era un gran aficionado, porque él me hacía preguntas, pero me hacía preguntas también, vuelvo a lo mismo, para estimular mi memoria y mis conocimientos y para que yo los organizara. Entonces yo pensaba, me hacía preguntas de cómo había quedado tal equipo y cuál tenía más porcentaje de goleo y qué delantero estaba anotando más goles y todo, pero él lo estaba haciendo como para ordenar el mundo, o para que yo lo ordenara y me ejercitara mentalmente. Y yo creía que él lo hacía por fanatismo. Y entonces seguimos yendo a los estadios. De hecho, yo el lugar donde estuve más tiempo con mi padre en toda mi vida fueron los estadios de fútbol. Y quizá por eso también se reafirmó tanto mi pasión por el juego, que tiene mucho que ver con la afiliación, ¿no? Con quién te enseña, con quién vas, quién te acompaña. Entonces, la gran sorpresa fue que cuando yo pude ir por mi cuenta al fútbol, mi papá dejó de ir, ya no sintió esa obligación y dijo, ah, pues ve tú, no hay problema, ve con tus amigos, diviértete. Y ahí me di cuenta que él en el fondo nunca había sido un gran aficionado, pero y lo cual me parece más conmovedor todavía, porque él no iba a ver el partido, iba a estar conmigo, ¿no? Y eso me parece que habla mucho de cómo mi padre, que de manera instantánea no era la persona más sociable, encontraba estas formas del afecto para relacionarse con los demás. Que son las maravillosas formas del amor y la belleza, ¿no? De lo que hay justamente entre un padre y un hijo. Juan, nosotros te agradecemos muchísimo. Sé que estás con una conferencia ya en los próximos minutos, ¿no? Sin embargo, sí quisiéramos, si das un mensaje a tus lectores también directos, a la gente que te admira, te quiere, te tiene afecto, ¿no? Y eres un referente. Y también para aquellos que se inician en la escritura, a ver si la filosofía ayuda a resolver cuál es el sentido de la escritura. Juan, te escuchamos. Bueno, una de las características que tuvo mi padre, yo concluiría con esta reflexión, fue que él era un extraordinario conferencista. Ganó varios torneos de oratoria en la escuela cuando él estudiaba, cuando todavía se hacían esos torneos que ahora nos parecen un poco ridículos. Pero él realmente era un expositor fabuloso. Recuerdo una conferencia
en donde se fue la luz. En la Ciudad de México suele haber apagones y se fue la luz en la conferencia y naturalmente todo el mundo se asustó, estaba lleno el auditorio y mi papá dijo tranquilamente, no se preocupen, las palabras y las ideas son luminosas en sí mismas. Sigamos hablando. Continuó la conferencia a oscuras y fue maravilloso porque realmente te puedes concentrar mucho más de esa manera en lo que dice una persona. Entonces, yo siempre he admirado a quienes pueden hablar así. A mí me ha costado muchísimo trabajo hacerlo. Empecé cada vez que tenía que hacer una exposición atropellándome y siendo muy nervioso, hablando demasiado rápido, olvidándome de lo esencial, todas estas cosas y tratando de aprender un poco de esa manera tan extraordinaria que tenía mi padre de dar conferencias. Y menciono el género de la conferencia que forma parte de los orígenes de la filosofía, ¿no? Sabemos que Sócrates no escribió una línea, ¿no? Pero toda su paideia la transmitió a través de la oralidad. Y la filosofía se ha hecho también con la oralidad, ¿no? El caminar de los filósofos peripatéticos ha sido central, o en las grandes universidades alemanas donde se cultiva la filosofía, que tienen las excursiones, ¿no? Que en alemán se dice Wanderung, en donde van caminando y ese día de la excursión, esa larga caminata que hacen, resuelven grandes problemas filosóficos, ¿no? Y recordemos que Heidegger escribió Holzwege, ¿no? Los caminos de la madera, ¿no? Que son los caminos por donde los guardabosques y la gente que se dedica a talar árboles saca la madera, son como los caminos secretos del bosque, ¿no? Y entonces eso le interesaba mucho a él como gran conocedor de la selva negra, ¿no? El bosque que rodea la Universidad de Friburgo, donde daba clases. Entonces, la conferencia creo que forma parte esencial de la filosofía. Ha sido para mí también muy importante tratar de aprender ese género. Y lo menciono todo esto en mi propio favor, porque próximamente en Perú se presentará un monólogo teatral mío que se llama precisamente Conferencia sobre la lluvia y que tiene que ver con una posibilidad que existe en las conferencias, que es la de perder el hilo del discurso y pasar de la conferencia a ciertas confesiones personales y a improvisaciones, cambios de tema que te llevan a Honduras que no has pensado. Entonces, es la historia de un bibliotecario que quiere dar una conferencia sobre la relación entre la poesía amorosa y la lluvia, que es una relación muy fecunda, incluso para poetas peruanos, porque está situado ahí César Vallejo, y lo digo incluso porque en Lima al menos no llueve mucho, ¿no? Pero las nubes, la lluvia, la melancolía que generan acerca mucho a los poetas a las elucubraciones amorosas. Ese es el tema que quiere desarrollar, pero se desvía, habla de sus propias lluvias y de sus propios amores. Debo decir que en las muchas conferencias que yo vi de mi padre, jamás perdió el hilo del discurso, pero yo como escritor pensaba alguna vez, ¿y qué pasaría si lo perdiera? ¿Cuál sería esa vida secreta? Y entonces es lo que le pasa a esta persona que habla de sus propias lluvias, sus propios amores, y, por cierto, también habla de su padre y trata de explicar parte de su amor por los libros a través de la figura de su padre. Probablemente ahí hay algo autobiográfico. Entonces, espero que pronto puedan ver esta obra en Perú, en Lima, que la produce el CC PUC. Sí, muchas gracias. Seremos materia dispuesta, ¿no? Sobre la conferencia sobre la lluvia, ¿no? Y el filósofo ha declarado esta vez, ¿no? Ah, muy bien. Sí, esa es otra obra sobre filósofos que ojalá se pueda presentar alguna vez ahí. Yo tuve mucho miedo cuando mi padre fue a verla porque es una obra muy irónica que habla mucho de ciertos problemas que solo puede tener la gente muy inteligente. O sea, hay ciertas neurosis producidas por la inteligencia y la obra pone esto en escena. Fue mi padre y yo tenía mucho miedo de que se fuera a ofender y que dijera, te estás burlando de mí, de mis amigos. Hay incluso algunas frases de él o de algunos amigos muy conocidos de él, pero empezó a reírse y a reírse y a reírse y a reírse y bueno, fue una maravilla que le pareciera divertida esta obra sobre su profesión.
Excelente, entonces están invitados todos los que nos escuchan y están, por supuesto, conectados. Las ventajas, una de las ventajas del Zoom o la conexión es que podamos disfrutar de este mundo en la que pueda verse la obra que está dirigiendo o va a actuar Alberto Isola de Juan, ¿no? Víctor Hugo, ¿quieres decir un comentario final, por favor, antes de despedirnos? Sí, Rubén, quisiera hacer un anuncio también. Ha sido un homenaje breve, pero yo creo que también muy intenso para el maestro Luis Villoro. Yo quisiera anunciarles para nuestras amigas y amigos latinoamericanos que seguramente se quedaron con ganas de escuchar más a Juan Villoro. Hoy a las 6 de la tarde, si quieren seguir escuchándolo, va a tener en el Colegio Nacional, que es una institución cultural mexicana, va a tener una conferencia sobre el fútbol y la pandemia, si no me equivoco, es el título. Entonces, a las 6 de la tarde podrán seguir escuchándolo por el Facebook. También el Facebook tiene su propio canal de Facebook y ahí pueden seguir a Juan Villoro hablando sobre él es un excelente analista de lo mejor que hay en México. Muchas gracias a todos, realmente ha sido una conversación muy grata y sobre todo muchas gracias por mantener viva la memoria de mi padre. El fuego tiene vitaminas, acuérdate. Así es que un abrazo, Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con Daniel y Víctor Hugo desde México. Y aquí desde Lima te mandamos un cálido, un cordial abrazo. Gracias por este ejercicio de memoria, por este momento, este instante de calidez, ¿no? Y de bondad y de amor, efectivamente, hacia la filosofía y la literatura. Un abrazo inmenso y muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias.